Bien, chicos, en este vídeo vamos a hablar básicamente del parto y las fases que conlleva el parto, los dos tipos de parto que se pueden llegar a dar, y hablaremos también un poquito de la fecundación in vitro, de la fecundación asistida. Vamos allá. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Os acordáis? Gestación, perdón. Dijimos que en el noveno mes el bebé ya estaba preparado para salir y que su fuente de alimentación, me acuerdo, era la placenta. La placenta era un órgano que fabricaba el cigoto, el propio bebé, para comunicarse, para que su sangre se comunicara con la sangre de la madre y pudieran intercambiar nutrientes y sustancias de desecho. Aquí os he puesto unas fotos del aspecto que tiene la placenta después del parto. Lo primero que nace, ahora lo vamos a ver, es el bebé y después se produce el alumbramiento, que se llama, y eso es la expulsión de la placenta. ¿Veis? Es un órgano pues de aspecto poco agradable. De él está súper vascularizado, es decir, son un montón de sistemas sanguíneo, y de ahí sale el cordón umbilical, que va a estar pues directamente conectado con la zona del ombligo. Nada más nacer, lo que se hace generalmente es poner una pinza y el bebé ya está preparado para desechar ese cordón umbilical, no le genera un daño. ¿Vale? Se pone básicamente la pinza porque se quiere evitar pues, que pierda sangre o lo que sea. Pensad que en el mundo animal el cordón umbilical muchas veces lo muerde la mamá, la madre, al parir, ¿vale? Los perros, los gatos, las vacas, todos al parir, muerden el cordón umbilical para separarlo de la cría. ¿Vale? Nosotros somos menos bestias y utilizamos unas tijeras generalmente. ¿Vale? Pinzamos, con la tijera se corta y este trocito de cordón umbilical que le queda pegado al ombligo se va curando y al cabo de 3 4 días se seca y se cae solo. ¿Vale? Entonces así es como viene la unión del cordón umbilical. Me parece curiosa esta foto porque se ve muy bien. ¿Vale? A veces al nacer este cordón umbilical es el que se les enrolla a veces en el cuello y entonces, bueno, pues no pueden nacer de forma normal, sino que hay que operar y hacer una cesárea. Ahora lo vemos. ¿Qué fases tiene el parto? El parto tiene 4 fases. La primera fase es la fase latente o la fase inicial. ¿Qué es esta fase latente? Pues es el momento en el que tenemos las contracciones, las mujeres cuando vamos a parir. ¿Vale? Empezamos un dolor muy fuerte que se produce porque el útero se contrae. ¿Vale? Se contrae con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la idea es expulsar lo que hay dentro. Esta contracción tan fuerte produce un dolor bastante intenso y alerta a la futura mamá de que se va a producir el parto. En algunas ocasiones se produce la rotura de la bolsa amniótica y puede romper aguas, que se llama. Es decir, que la bolsa amniótica se rompe y se libera todo el líquido amniótico que había dentro. Y es una sensación de que te orinas, ¿vale? Es como si te orinaras, pero realmente lo que estás perdiendo es el líquido amniótico. No siempre ocurre eso. A veces el bebé nace y al nacer lo rompe. Esta fase latente o esa fase inicial, las contracciones que se producen tienen como finalidad borrar, lo que se denomina borrar el cuello del útero, es decir, el agujerillo que teníamos, el cuello del útero que tenía el tamaño de la cabeza de un alfiler, pues tiene que convertirse en algo tan grande como para que quepa el cabezón de un bebé, es decir, algo más grande de 9 centímetros más o menos. Con lo cual, esa dilatación del cuello del útero es lo que produce realmente la fase de dolor en las contracciones. Al final, cuando el bebé empuja, por así decirlo, lo suficiente el cuello del útero como para abrirlo, ¿vale? Que se borre el cuello del útero, que no se vea cuello del útero, es cuando ya estamos preparados para la fase activa. ¿Qué significa la fase activa? Pues la fase activa significa que ya en este momento podría darse el nacimiento del bebé. Cuando empieza la fase activa, pues se produce la etapa expulsiva, es decir, que ya las contracciones tienen como finalidad expulsar al bebé. Y entonces al expulsar el bebé, lo primero que sale es la cabeza. Esa es la forma natural, o sea, bueno, natural son todas, ¿no? Pero digamos que esa es la forma menos problemática de nacer. Algunos bebés no están bien colocados y en la antigüedad, pues y en muchos países, desgraciadamente hoy en día, cuando los bebés no tienen la colocación adecuada para nacer, producen complicaciones en el parto porque se atascan o porque se pueden romper una clavícula al nacer o porque tienen el cordón umbilical enrollado o porque vienen de nalgas. Entonces, bueno, pues es más delicado que sacar la cabeza y no tirar de ellos
como para romper, son muy delicados los bebés cuando nacen, ¿vale? Y a veces pues no salen porque la postura que tienen a lo mejor no es ni de nalgas ni de cabeza, sino de espalda. Entonces cuando están de espalda pues no hay forma de nacer. Entonces imaginaos antes, incluso ya os digo, en algunos países hoy en día, qué muerte tan horrorosa, al final moría la mamá porque no podía expulsar al bebé bajo ningún concepto mientras se producían contracciones indefinidamente para intentar expulsar ese bebé que nunca salía porque no estaba bien colocado, ¿vale? Hoy en día ya veremos que existe la cesárea que soluciona pues evidentemente todos estos problemas, ¿no? Después de la etapa expulsiva sale la cabeza va a salir de lado, se ladea y luego vuelve otra vez a colocarse así, ¿vale? La finalidad del ladeamiento es para que quepa bien, ¿vale? Porque las cabecitas son más chatas así, no se parte la nariz ni nada, y luego ya gira la cabeza y ya sale expulsado, ¿vale? Para poder hacer este giro nucal, ¿vale? Si yo salgo así no puedo hacer bien este giro nucal, me puedo hacer daño, ¿vale? Entonces lo normal es que giren y sacarlos. Una vez que ha salido el bebé, se le corta el cordón umbilical y la madre va a tener otra serie de contracciones del útero cuya finalidad es desprender la placenta. Se va a desprender la placenta, se va a caer y se va a expulsar. Esto se llama alumbramiento, esta etapa, ¿vale? Entonces, repasando, tenemos la fase latente donde tenemos las contracciones, cuya finalidad es borrar el cuello del útero, dilatarlo, hacerlo grande para que quepa la cabeza del bebé. Una vez que hemos borrado el cuello del útero, vamos a pasar a la fase activa. Se van a producir una serie de contracciones cuya finalidad es expulsar el bebé, propiamente dicho. Y se da la fase expulsiva. Sale el bebé de cabeza, normalmente, y una vez que ha salido el bebé, se produce la última etapa, la última fase, que es la de alumbramiento, en la que se producen ciertas contracciones para expulsar la placenta. Recordad que la placenta tiene esta pinta, ¿vale? Eso ni duele ni nada, simplemente al final del parto pues se expulsa. Bien, ¿de acuerdo? Esto sería un parto vaginal normal, es decir, el bebé va a nacer a través de la vagina y pues no necesita, por así decirlo, ningún tipo de ayuda. Un parto es algo natural, no, aunque es bueno tenerlo en los hospitales, porque si hay cualquier complicación se puede solucionar, pero ya sabemos que hay mucha gente que opta por hacerlo en casa, tener un parto en casa bien asistido, si no hay complicaciones no tendría por qué haber problemas, e incluso hay mucha gente pues que pare yendo al hospital en el coche, o no llega y pare en el sofá de su casa y pues nacen los bebés y no pasa nada, ¿vale? Entonces, un parto no es una enfermedad, es una cosa natural con la forma que tenemos de nacer todos. Cuando nace de forma natural, pues nace a través de la vagina, sí que puede producir un poquito de rotura en la zona vulvar, ¿vale? En la vulva y pueden cosernos un poquito en la zona de la vulva las mujeres si el bebé pues pues por así decirlo, nos desgarra. No siempre ocurre, pero es bastante frecuente. Se cose un poquito, eso se llama episotomía y ya está. Y normalmente pues hay que tener mucha higiene y mucho cuidado, pero no tiene por qué haber ninguna complicación. Si el bebé viene con complicaciones, viene con vueltas de cordón umbilical, viene de nalgas, pues a lo mejor son gemelos y nos da miedo que sea un parto natural porque a lo mejor se complica. También puede ser porque la madre está ahí en la fase de parto y tal, y no dilata, no dilata, no dilata, no borra nunca el cuello del útero y llega un momento en que el médico a lo mejor dice, pues vamos a hacer una cesárea porque pues esta mujer parece que no quiere dilatar. Entonces hace una cesárea. ¿En qué consiste una cesárea? Consiste en una pequeña incisión en la parte baja del abdomen por la que se va a sacar el bebé. Cuando es una cesárea de urgencias, no se fijan tanto en la estética y normalmente hacen una incisión grande, la sonrisa que la llaman, ¿vale? Una incisión grande para sacar el bebé. E incluso a veces la hacen desde el ombligo hacia abajo, para sacarlo rápidamente, por ejemplo, si ven que se está ahogando o algo pasa. Si está programada y es normal, intentan hacer una incisión chiquitita en esta zona, muy pequeña, lo más pequeña posible para evitar una cicatriz grande y para evitar también una herida interna, porque claro, corto la piel de fuera, pero también estoy cortando el útero, que es un músculo además complicado porque está muy vascularizado, ¿os acordáis? Había mucha sangre ahí para alimentar al bebé, entonces es peligroso. Cuando se hace este corte, se saca el bebé por esta zona, el bebé digamos que nace un poquito de la misma forma y luego pues hay que coser a la mamá y tenerla un rato hospitalizada. No es tan sencillo como puede ser un parto natural, ¿de acuerdo? Esto ya sí que conlleva una hospitalización, una medicalización, etcétera, etcétera. Y normalmente el periodo de recuperación es más lento. Pero aún así, pues con este método se han salvado muchas vidas, ¿de acuerdo? Con el método de la cesárea. Ahora hay un movimiento que habla que las cesáreas quizás se ha abusado de ellas, no se ha abusado de ellas. En fin, lo normal es que el ginecólogo, pues con su buen criterio de médico,
nos diga lo que puede ser mejor para nosotros. Y normalmente pues tampoco tienen una especial predilección por hacer cesáreas, solo las usan cuando ven que es necesario, ¿vale? Pero en cualquier caso, pues los bebés son muy feos cuando nacen. ¿Qué ocurre con aquellas mamás y papás que no pueden tener hijos? En nuestra sociedad actual está complicado porque, claro, llegamos a un momento en el que no tenemos hijos con 18 años, que quizás sería biológicamente, que no estoy diciendo que haya que hacerlo, sino que biológicamente pues nuestro cuerpo es cuando mejor está súper sano, estamos fuertes, ya estamos fértiles, pero claro, 18 años en nuestra sociedad actual es un poquito pronto para tener hijos. Entonces normalmente pues esperamos a hacer la carrera o a vivir la vida o a lo que nos dé la gana, viajar por el mundo o pues porque no nos sentimos preparados o sí, bueno, en fin, cada uno tiene sus circunstancias, pero a veces cuando por fin queremos ponernos a tener hijos ya somos, entre comillas, mayores a nivel biológico. Muchas veces pues a lo mejor son 35, 40 años. Es decir, que nuestros óvulos en el caso de la mujer llevan mucho tiempo ahí esperando y a veces ya están un poquito dañados. Otras veces, en el caso del hombre, los espermatozoides no están todo lo activos o todo lo ágiles, por decirlo de alguna forma, que tienen que estar, que a veces se produce por el sedentarismo, porque no hacemos ejercicio, nos alimentamos regular. Aún así, bueno, pues producimos bastantes. Y también puede ser por numerosas casuísticas, ¿vale? Que pueden producirse, o sea, desde que pues, hasta el estrés. A veces con el estrés, pues no te quedas embarazada porque estás muy estresada, ¿no? Podemos recurrir a lo que se llama la fecundación asistida, que está, entre comillas, subvencionada, incluso pagada en algunos casos por la Seguridad Social. Y si no, pues hay muchas clínicas que también lo hacen, ¿vale? Pagando. ¿En qué consiste la fecundación asistida? Consiste en obtener los óvulos de la mujer. Bueno, hay dos formas, perdonad. La primera, que es la más sencilla, es lo que se llama inseminación artificial. Cojo los espermatozoides del chico y los insemino, los introduzco directamente en el útero de la mujer. Porque así, si es que son un poco vagos o lo que sea, pues ya les he recorrido un buen camino y ya solo tienen que recorrer un camino chiquitito hasta llegar al óvulo, ¿vale? Eso se llama inseminación artificial. Y aquí simplemente, pues el hombre tiene que proporcionar semen, el médico lo coge recién recolectado, por decirlo de alguna forma, y con una cánula lo introduce directamente al útero de la mujer en el momento en que el ginecólogo sabe que ella es fértil. Le hace primero un estudio de su ciclo ovárico y cuando ya sabe que ha ovulado, le produce la inseminación artificial. Incluso a veces fuerzan la ovulación de la mujer para que ovule más de un óvulo. Y así dicen, bueno, pues así, si estimulamos más de un folículo, salen más de un óvulo y a lo mejor pues algunos sí que vale, ¿no? Y algunos se queda embarazada. Si así no funciona, pues lo que hacen es la fecundación in vitro. Esta es más compleja, lo que hacen es producir una sobreexcitación, por así decir, de los folículos en la mujer, en el ovario que le toque ese mes, y entonces el ovario, en vez de madurar un óvulo, madura 15, por ejemplo, o 10 óvulos, ¿vale? Y de esos 10 óvulos, pues se hace una punción, el médico, es una pequeña operación, te pone una aguja grande, va hasta el ovario y va absorbiendo o va extrayendo del ovario los óvulos que ya están preparados justo antes de la ovulación, ¿vale? Justo antes de salir. Los extrae al hombre, pues le dice, por favor, demos una muestra de semen, ¿vale? Y lo que hacen es, fuera del útero de la mujer, en el exterior, los van a unir. Van a coger los espermatozoides y los van a juntar. Les van a decir, mira, espermatozoide, aquí tienes el óvulo. Y los van a juntar, ¿vale? Y al juntarlos, pues se produce la fecundación dentro de un tubo de ensayo, ¿vale? Por eso al principio se hablaba de bebés probeta, porque eran como dentro de un tubo de ensayo. Una vez que ya ven que la fecundación está y está en estado de mórula, que ya se ha desarrollado el cigoto, a veces los congelan y otras veces ya directamente se lo implantan en el útero de la mujer. Suelen implantar 2 o 3. En España no está permitido implantar 28, ¿de acuerdo? O sea, 3 es el máximo. En otros países llegan a implantar hasta 8 y a veces salen adelante, ¿vale? Lo normal es que de los que se implanten, pues salga 1 o 2 adelante. Luego es muy típico que tengan 2 hijos. También es verdad que como tienen tantos problemas para tener hijos, pues también se piensa que si tienen 2 a la vez, pues ya está, ya tienen la parejita, que suele ser lo ideal. ¿Vale? Entonces, esta es la forma que se tiene un poquito de ayudar a las parejas en la fertilidad. También es un método, por ejemplo, pues para aquellas mujeres, la inseminación artificial, a lo mejor os suena, pues aquellas mujeres que quieren tener hijos sin pareja, ¿vale? Pues se someten a una inseminación artificial y así pueden tener su hijo, ¿vale? Muy bien, chicos, pues por hoy yo creo que es suficiente. Hasta el próximo.